Un saludo afectuoso a la comunidad de la Universidad de Olmeca y a quienes nos están escuchando. El día de hoy iniciamos una aventura en la universidad, una aventura no tan inédita porque la universidad siempre ha estado vinculada a la comunicación, y lo hacemos con un comunicólogo, politólogo, un hombre al que yo aprecio y reconozco por su trabajo en los medios de comunicación, que es Mario Alberto Campos Cortés, que nos ha aceptado ser parte hoy de este inicio de diálogos con la comunidad de Olmeca. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Yo encantado de la vida. Yo agradezco mucho, te reconozco en el sentido de tu participación desde hace muchos años en el sector magisterial, pero también en los medios de comunicación. Soy un fan de tu programa de agenda pública. Y me da mucho gusto que en ocasiones, pues también Leo Zuckerman, cuando se va de vacaciones, que es recurrente, te dé el espacio para que hables de temas pues importantes como los que se abordan en la hora de opinar. Siempre las sociedades desde tiempos muy añejos han puesto en los jóvenes la visión de futuro, ¿no? Siempre hemos considerado que la formación educativa y sobre todo el generar espacios laborales para los jóvenes es una de las tareas primigenias que debe tener cualquier país. Los jóvenes, ¿no? Es el centro. Te comento, hace algunos años, varios, en un viaje a Italia y a Florencia específicamente, en uno de esos mercadillos donde venden, como ocurre prácticamente en todo el mundo, esas camisetas que tienen el nombre de la ciudad en específico, estábamos en Florencia, al tomar una playera me encontré boca abajo el libro El Mein Kampf de Adolfo Hitler. La dependiente de este local era una joven, calculo de unos 21 o 22 años, seguramente universitaria. Me llamó la atención porque, bueno, pues es un libro que en algún momento, por esta cuestión de los nacionalismos, era un libro que lo consideramos per se negativo, ¿no? En una visión de un liderazgo que pues provocó una guerra, el holocausto y todo lo que conocemos. Pues mi pregunta a esta muchacha es, ¿por qué estás leyendo el Mein Kampf, ¿no? Y sobre todo en Italia, ¿no? Recordemos a Mussolini y todo Y bueno, su respuesta fue muy concreta. Dice, es que tenemos que ver lo que se hizo en el pasado, los planteamientos del pasado, porque hoy no encuentro muchas respuestas al mundo del futuro. Zygmunt Bauman, que sé que tú lo has leído, lo conoces, filósofo polaco, escribió varios libros sobre el tema de la sociedad líquida y hablaba de esto que tú hace un momento comentabas. Hoy, en la mañana, lo que estamos comentando hoy, en esta fecha que estamos grabando, seguramente ya no digamos en enero, posiblemente mañana cuando terminemos o cuando concluyamos esta entrevista haya dejado de ser efectivo. Tú eres muy joven, pero yo viví en un tiempo en donde la grabadora de cassettes duró 10 años. Y cuando compramos la primera videocasetera, pues pasó mucho tiempo para que llegara la segunda y la televisión de colores y todo ese proceso. Pero hoy realmente estamos entrando a un establecimiento para comprar un teléfono celular y casi al minuto de que salimos, en ese mismo teléfono nos mandan que hay una versión nueva de ese teléfono. Esta sociedad líquida de la cual Zygmunt Bauman habla tanto y que dice le preocupa que los jóvenes vean el futuro a través del espejo retrovisor. ¿Cómo ves este tema de los jóvenes y el futuro y la falta de una visión prospectiva que en un momento determinado les pueda resolver sobre todo incertidumbres, falta de confianza? La política se ha convertido en un factor complejo. Yo que me suelen dar aquí en la universidad clases sobre área de económica, etcétera. Cuando les digo a los jóvenes, bueno, es que tú eres político y casi me dicen una mala palabra, no, yo no soy político. Esta visión tan desgastada de la política, de los políticos, de las políticas públicas, ¿cómo puede revertirse para poder construir un mañana mejor para ellos y para los que en adelante vivirán en ese contexto? Sí, yo creo que hay varios temas ahí muy importantes en esto que planteas. El primero es la noción de futuro. Yo percibo pues, a jóvenes preocupados, con incertidumbre, con dudas de qué va a pasar con ellos y con su entorno, pero además creo que tienen razones para tener este estado de ánimo. No creo que estén perdidos. Y menciono varias. Una, el tema del cambio climático, del que ya hablamos hace rato. Hoy todavía lo pensamos un poquito como algo que va a pasar.
pero lo cierto es que ya está pasando y que al paso de los años va a ser cada vez más evidente. Y esto va a generar impactos notables. Tristemente, ahora que hablamos, pues tenemos reciente lo que pasó en el estado, en Tabasco, con el tema de las lluvias, que yo sé que es un tema que no es nuevo, pero que ahí está el reto de lidiar con los fenómenos naturales. Tenemos el tema de los huracanes en otras partes del país. Es decir, hay fenómenos ambientales que creo que van a ser el panorama más complejo, sequías, incendios como los que hemos visto ahora en Estados Unidos, cada vez más fuertes, de los de California, por ejemplo, de hace algunas semanas. Entonces, esa es una variable creo que importante. La otra tiene que ver con el cambio tecnológico. Sin duda nosotros hemos presenciado por la emergencia de los dispositivos móviles y hemos presenciado la llegada de Internet y hemos visto muchas cosas, pero que todo apunta a que lo que viene en los próximos 20 años pues va a ser igual o más revolucionario que lo que hemos vivido nosotros. Y pienso en algunas de las tendencias, el asunto de la inteligencia artificial, pues que cada vez va incidiendo más en más campos y que desplaza en algunos casos el trabajo humano, el tema de la automatización o la robotización, que va avanzando también de manera importante y que combinadas estas dos de la inteligencia artificial con el machine learning, que permite que las máquinas vayan aprendiendo y cada vez vayan siendo más eficientes en lo que tienen que hacer, pues están los datos de la proyección que eso puede tener el empleo a nivel mundial. Y los datos pues, son muy impactantes, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación de la innovación tecnológica más la incertidumbre de temas climáticos, pues genera un ambiente de zozobra en los jóvenes. Y me parece que el gran reto que tenemos ahí, entrando también ahí en nuestro tema, es cómo las universidades nos paramos frente a este escenario del que estamos hablando, para ver cómo los acompañamos, ya no para decirles la verdad revelada, porque hay varios problemas de fondo. El primero es que tú y yo y la mayor parte de sus maestros nos formamos en un entorno distinto al que ellos van a enfrentar profesionalmente. Y una de las condiciones que tenemos es que enseñamos lo que sabemos hacer, pues porque es muy difícil que enseñes lo que no sabes hacer, ¿no? Tú enseñas lo que tú aprendiste y lo que tú has aprendido y te ha funcionado profesionalmente. Y eso se lo transmites a los alumnos con la mejor de las intenciones de que eso les sirva a ellos para poderse desarrollar profesionalmente. Pero ¿qué pasa cuando los maestros estamos así de ser rebasados porque no tenemos las herramientas ni la formación para responder al nuevo entorno que se está gestionando? Es decir, vamos desde lo más elemental, como preguntarnos cuántos de los maestros están en redes sociales, que parece ya la cosa más obvia, cuántos producimos contenido para redes sociales, y luego cuántos sabemos de blockchain, o cuántos sabemos de Internet de las cosas, o cuántos sabemos de automatización o programación, o de criptomonedas, o de fenómenos que ahí están, que hoy todavía nos suenan un poquito como a la sección de tecnología, pero que cada vez más van haciendo procesos disruptivos en donde van a afectar esos procesos disruptivos a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Entonces yo creo que el reto que tenemos ahí es extraordinario porque tendríamos que replantear cuál es entonces la función de la universidad si no es ya solo la transmisión del conocimiento que nosotros teníamos, que no significa que debamos de dejar de hacerlo, pero que quizá no sea suficiente para prepararlos para los retos que ellos van a tener que enfrentar. La crítica que siempre se ha hecho a las instituciones de educación superior públicas y privadas es que preparamos a estudiantes para un mundo que cuando salen es un mundo diferente al que los preparamos durante su estancia en las aulas. Hace aproximadamente 2 años, quizá un poco más, recordarás, Andrés Oppenheimer publicó este libro de Sálvese quien pueda, donde se avisoraba esta pérdida de más de 700 empleos. Creo que se van a perder más en razón de esto. Y por ejemplo, hoy en la universidad estamos observando que en nuestra carrera de licenciado en lo que es comercio exterior y aduanas, pues lo que tenemos que enseñarles es lo que es el e-commerce y por qué Amazon y los chinos están teniendo hoy crecimientos exponenciales de sus ingresos, porque precisamente, como tú lo decías hace un rato, se está generando
leemos todos los días la aparición. Ayer escuchaba que Mercado Libre ya tiene utilidades mayores que la de Walmart, ¿no? Que es una de las empresas a nivel planetario más importantes. O sea, esto evidencia que el mundo está cambiando y además es un reto para las universidades cómo preparamos hoy a estos jóvenes que requieren en un momento determinado insertarse en un sector laboral. Hace poco tiempo escuchaba que decía alguien, pues mira, sí es muy importante que un estudiante traiga un título de Harvard o de Cambridge o de la Universidad Iberoamericana o del Tecnológico de Monterrey o de la Universidad de Olmeca. Pero a final de cuentas, yo cuando entrevisto a un muchacho quiero saber si es capaz de resolver ciertos problemas, si tiene estas que llamamos ahora estas competencias suaves, ¿no? Las soft skills que en un momento determinado le permiten trabajar en grupo, tener decisiones. ¿Cuál es el reto, Mario, de la educación para las instituciones públicas y privadas, sobre todo para las privadas, en donde además de todo, estamos encontrándonos con una circunstancia económica verdaderamente adversa en donde los padres de familia están ante la disyuntiva de mantener a sus hijos aquí o comer? Sí, claro, y es muy complicado ese efecto para las familias, para las y los jóvenes que en este momento pues están viviendo la presión dentro de sus propias casas por la institución económica. Pero yo creo que es una gran pregunta y me voy a permitir remitirte a lo que alguna vez me decía un futurólogo de estos, como los que mencionabas hace rato, que daba alguna conferencia de esto, de lo mismo con el tema de Oppenheimer, ¿no? La destrucción del empleo y la generación de nuevas tendencias. Y le preguntaba yo en la entrevista, le decía, oiga, ¿usted tiene hijos? Sí. Pues, ¿qué le enseña a sus hijos, no? O sea, si usted se dedica a decir que esto va a cambiar, pues, ¿qué le enseña usted a sus propios hijos? Y su respuesta me gustó, porque me dijo, a ver, la primera cosa es que estudien lo que quieran, porque lo que van a estudiar hoy no necesariamente va a seguir siendo, no va a determinar, pues, el futuro, porque el futuro va a ir cambiando y porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, quitarle un poquito de estrés a, tú elige una cosa. Segundo, decía que aprendan varios idiomas, pero no idiomas en el sentido del inglés y el español y el francés y el alemán, sino que aprendan de programación, por ejemplo, que aprendan de planeación estratégica, que no tenga que, aunque sean dentistas, ¿no? Que aprendan de administración de proyectos, que aprendan de campos que no son necesariamente de su campo, y que puedan entender que si hablan con alguien de sistemas, aunque ellos estudien contaduría o administración o ciencia política, puedan entender de qué está hablando el de sistemas y tengan un lenguaje común. O sea, que puedan usar estos puentes entre disciplinas, que yo creo que uno de nuestros problemas, no todas las universidades, por supuesto, pero creo que muchas hemos pecado de hacer cajones del conocimiento y no construir estos puentes entre disciplinas. Es muy raro ver que un politólogo tenga algo que ver con los de sistemas o que el de comunicación tenga algo que, ¿no? Normalmente, ayer platicaba con un doctor a propósito de la diabetes y él decía, la solución a las diabetes no lo tienen los doctores, las tienen los comunicólogos, porque son los que tienen que informarnos sobre estilos de vida, sobre hábitos, y eso no lo hacen los doctores, lo hacen los sociólogos, lo hacen, ¿no? Entonces, esta capacidad de diálogo entre disciplinas. Y lo tercero, esto que tú apuntabas, que me parece fundamental, las habilidades suaves. Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje. Es decir, que lo que sabías ahora ya no funciona y entonces aprender algo nuevo y capacidad de adaptarte al cambio, el tener flexibilidad. Y yo creo que ahí lo importante es que las instituciones educativas no solo hagamos lo mismo de siempre, que es lo más común que hagamos, porque hay quienes llevamos muchos años dando la misma clase y todos conocemos maestros que dan la misma clase que hace 20 años, ¿eh? Como si el mundo no se hubiera movido, pero como ya la tienen puesta y hace 20 años funcionaba, pues la vuelves a dar hoy. Y la realidad es que hoy el mundo, en el campo que elijamos, es distinto al de hace 5 años, o al de hace 2 años, o al de hace 10 años. Y creo que ahí habría que trabajar desde las universidades para decir cómo les ayudamos a desarrollar esas otras habilidades, a través de qué dinámicas, de qué prácticas, de qué profesores, porque a lo mejor pues, necesitamos otros perfiles de maestros para desarrollar estas competencias de las que ahora estábamos hablando, ¿no?
En la Universidad de Olmeca, Mario, le estamos apostando a este concepto de educación permanente y a lo largo de la vida, que pues empieza, dicen algunos, incluso desde el seno materno y transita, ¿no?, a lo largo de la vida. Obviamente que la educación se ha centrado históricamente en el tema de la educación básica, la media superior, los posgrados. Sin embargo, hoy estamos enfrentando a nivel planetario, y México ya está insertándose en esa dinámica del envejecimiento de la población. Y obviamente las competencias que, como tú decías, hace 5 o hace 2 meses eran las útiles, hoy quizá ya no lo sean. Nosotros creemos que la educación de los adultos mayores puede ser un factor importante y además incluso generar no solamente recursos, no lo digo desde el punto de vista mercadológico, pero puede ser una salida muy importante para los países de todo tipo que hoy están enfrentando el crecimiento de las presiones por las pensiones, las jubilaciones, el tema de las comorbilidades que los adultos mayores desgraciadamente vamos incorporando y que se evidenciaron ahora con la pandemia. Te comento, por cierto, que estamos también trabajando en la universidad, que tenemos las carreras de Ciencias de la Salud, en el tema de un plan de desarrollo de una nueva cultura alimentaria. Porque bueno, pensamos que sí puede ser útil aumentarle el precio a los cigarros o a los refrescos, pero a final de cuentas lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura. Por eso creo que lo que tú planteas no es tanto los médicos, esto tiene que ver con una campaña de comunicación, de convencimiento. ¿Tú qué futuro le ves a la posibilidad de la educación para los adultos en el tema de estas competencias suaves, de estas competencias genéricas que inclusive ya se desgastaron y las profesionales? Yo creo que es muy importante y es un campo que coincido que hasta incluso desde el punto de vista de mercado, pues, aunque sé que no sé es el sentido, pero hasta ahí es relevante. ¿Por qué? Pues primero porque eh, la universidad se pensó históricamente en un momento donde la esperanza de vida, ¿qué sería? 30, 40 años, ¿no? No Claro. 72 años, ¿no? Entonces, claramente, pues hoy las necesidades de la sociedad son diferentes y creo que este tema del aprendizaje permanente, en efecto, tendría que ser un chip distinto que todos tenemos que incorporar. Esta idea de que tú terminabas la carrera y ya estabas listo para el ejercicio profesional. Creo que ya ha ido corriendo el tema de la maestría, ¿no? Y ya muchos de los jóvenes, seguramente de la propia universidad, ya están pensando en que, bueno, termino la carrera, pero luego es obligado tener que estudiar la maestría. Bueno, pues yo creo que ya lo que tenemos que asumir es que esto, como bien lo describes, doctor, es un tema permanente, ¿no? Es un tema que tenemos que entender que la formación nunca concluye, porque además, hasta por salud mental, ¿no? Hoy sabemos que enfermedades como demencia y Alzheimer y todos, uno de los factores que ayuda como defensa es poner a trabajar la cabeza, ¿no? Estar leyendo, el aprendizaje, hasta así como es obligado caminar para mantener la salud, pues hay que poner a caminar y hacer ejercicio el cerebro. Y la educación, o sea, la gente que sigue estudiando idiomas, por ejemplo, de edad adulta, pues claro que cuesta mucho más trabajo que cuando tienes 10 años, ¿no? Y eres una esponjita y todo se te pega. Pero lo que implica estar formando nuevas conexiones neuronales para aprender un nuevo idioma, pues eso le hace muy bien a tu vida, a tu autoestima y a tu cerebro, ¿no? Y a tu visión del mundo, yo diría incluso. Entonces, me gusta como uno de los campos que creo que habría que trabajar en esta idea de la universidad, no como el espacio solo de los jóvenes, sino como el espacio de la sociedad para pensar, para pensarse y para formarse. Y yo creo que eso es importante, porque a mí me gusta mucho decirle a mis alumnos que la universidad es de los últimos territorios que nos quedan para pensar en la sociedad. Y a veces no me creen, pero ya me creerán cuando entren a trabajar y ya no tengan tiempo para hacerse preguntas que parecen ociosas, pero no lo son, como estas que estamos haciendo hoy. ¿Qué cambios trae la pandemia en el mundo? Yo quiero que me digan en qué trabajo les dan tiempo para ponerse a pensar eso. Pues en ninguno. ¿En qué trabajo les están preguntando cuáles son las herramientas que van a tener que desarrollar? Pues en ninguno. La universidad es el espacio para pensar los problemas sociales y para construir soluciones y creo que este diálogo como el que estamos teniendo pues es un ejemplo de lo que la universidad tiene que estar haciendo, ¿no? Mario, me acuerdo de ese viejo dicho, ¿qué quieres, velocidad o precisión?
Y esto creo que se está haciendo muy común en el sector educativo, sobre todo a partir de esta pandemia. Transitamos obligatoriamente a esta educación virtual. Algunos ya tenían las herramientas, otros las han tenido que adaptar. Incluso es curioso observar cómo algunos de los generadores de estas plataformas durante los primeros meses de la pandemia nos lo dieron casi gratuitamente y podíamos utilizar lo que sea. Ahora ya nos están empezando a avisar de que obviamente va a costar porque es un producto, es una mercancía que se está generando. Estamos hoy trabajando en esta virtualidad, pero sabemos que todas las universidades vamos a transitar a modelos híbridos, una parte presencial, porque es importante, otra a distancia. Algunos caminarán un poco más lejos con el tema de la digitalización, clases sincrónicas, asincrónicas, pero a final de cuentas hoy también lo que sería un factor desde el punto de vista mercadológico es ¿qué quieren los jóvenes? Menor tiempo de estudio, mayor tiempo de estudio. Tú señalabas algo que yo recuerdo cuando estuve en la universidad hace ya muchos años, en la edad de casi la creación de la UNAM, pues cuando uno salía de la licenciatura le duraba muy buen tiempo la licenciatura con elementos para poderse hacer de la vida y crecer. Luego se fue haciendo este tema de, pues, no, es que ahora, y lo escuchaba yo en mis hijas, no, es que papá, ahora necesito la maestría, ¿no? Y cuando terminaron la maestría, pues el doctorado, y resulta que se la pasaron en la escuela, pero ese choque con la realidad específica que es el trabajo se deja de lado. No sé si eso va a ser factible seguir haciéndolo, si la educación tiene que ser más corta, más larga. ¿Cuál sería tu percepción, Mario? Es una buena pregunta. Yo creo que no. Porque hay un poco, a veces, esta tensión entre si la universidad tiene que ser absolutamente pragmática, y entonces esta idea de vincular, por ejemplo, empresa con universidad, que la entiendo y está bien. Lo hemos visto en el Bajío, por ejemplo, ¿no? Con mucho éxito. En Querétaro, de Querétaro para arriba, ¿no? Querétaro, Guanajuato, Jalisco, donde de pronto esta vinculación empresarial de universidad, pues cae muy bien, porque si hay que tener ingenieros en aeronáutica, pues se forman ingenieros para aeronáutica porque es lo que está demandando el mercado y con salarios bien pagados. Por otro lado, creo que la universidad también tiene que ser un espacio para pensar y para formar en valores, en capacidad analítica, en pensamiento crítico, que no necesariamente es para que eso no es una herramienta inmediata de trabajo. Yo creo que el tener criterio siempre será bueno en la vida. El tener capacidad de síntesis, de análisis, capacidad reflexiva, capacidad de crítica, de autocrítica, todas esas herramientas son útiles para la vida en general, pero no son orientadas a saber cuál es el tornillo que hay que apretar. O sea, yo creo que ahí la universidad, digamos, tiene esta tensión entre ser un espacio que no se rinda al mercado, pero que al mismo tiempo no esté divorciado del mercado, porque creo que cualquiera de los dos extremos no nos funcionaría. Pero en este sentido, yo creo que tendremos que encontrar cuáles son los mejores modelos para atender todas estas funciones de la universidad. Y a lo mejor lo que encontramos es que, así como decías ahora, hay esquemas híbridos, pues quizá la universidad también tenga que tener esos esquemas, es decir, la parte técnica, carreras más cortas, muy ejecutivas, muy orientadas a desarrollar herramientas que puedas aplicar a los 6 meses de que terminaste la universidad o mientras estás en la universidad, pero al mismo tiempo no renunciar a tareas como la investigación, porque ahí es donde genera el valor, ¿no? La innovación, ¿dónde se genera? Pues en la investigación, en el desarrollo, el famoso R+D, ¿no? Investigación más desarrollo. Bueno, las universidades tienen que hacerlo, y eso no necesariamente es pragmático. Eso es destinarle recursos, pagar investigadores, darles tiempo para que hagan su trabajo. Entonces, yo creo que la universidad no tiene que ser una cosa, sino que tiene que ser varias cosas, nada más que quizás ser muy flexible para poder dar respuesta a todas estas necesidades. Pero yo nada más quisiera agregar una cosa ahí, porque hemos hablado mucho del rol de la universidad, pero creo que para que todo esto que hemos platicado funcione, tiene que haber un nuevo rol del estudiante. Y yo siempre he dicho que hay dos tipos de estudiantes, y no sé si coincidas conmigo en tu experiencia docente. Digo que uno es el estudiante que trabaja para el maestro y el otro es el que hace que los maestros trabajemos para el alumno. La mayoría de los alumnos trabajan para nosotros. Y yo siempre que les digo esto, me dicen, ¿cómo que trabajo para ti? Claro, porque yo te digo, lee este libro. ¿Y por qué lo lees? Pues porque yo te lo pedí. ¿Y por qué estudias para el examen que yo te voy a hacer? ¿Y por qué hiciste Es decir, yo te pido cosas y tú lo haces para que yo te ponga una calificación al final.
Está bien, ese es el modelo casi tradicional. Pero de vez en cuando nos topamos con alumnas o con alumnos que lo que entienden es que nosotros estamos ahí para ayudarlos en su formación y que el libro no es para complacernos a nosotros, porque el libro nosotros ya lo leímos y el trabajo no es para nosotros, es para que ellos practiquen lo que están aprendiendo. Y que entonces, en lugar de que nosotros seamos los que jalamos la cuerda, son los alumnos que te dicen, oye maestro, yo quiero que me expliques la elección de Estados Unidos y por qué una democracia de ese tamaño tiene una crisis de ese tamaño, porque no entiendo. A ver, maestro, quiero que me expliques cómo va a cambiar el futuro de la oficina con la pandemia. Tú que ya dices que tienes más experiencia que yo, explícame qué implicaciones tiene esto y qué oportunidades. Oye, maestro, yo quiero poner mi empresa. Tú que eres maestro, ayúdame. ¿Qué consejos me das? Y eso implica tener alumnas y alumnos que se hacen cargo de su propia formación, que ya no depositan en el maestro la tarea de ¿qué sabes hacer? Lo que mis maestros me enseñaron. No, ¿qué sabes hacer? Lo que yo aprendo. ¿Y dónde lo aprendo? A veces en el salón, a veces en las revistas que leo, a veces en un podcast que escucho cada semana, a veces en un tallercito que me pagué en línea. Y entonces los que ya lograron darle la vuelta al concepto y ya se hacen cargo de su propia formación, les va a ir mucho mejor en la vida profesional que los que sigan esperando a que la universidad les resuelva todo, porque la universidad ya trae sus propias broncas y sus propios limitantes, producto del tiempo que estamos viviendo. Mario, quisiera terminar esta entrevista agradeciéndote mucho el espacio, preguntándote por algo que a mí en lo particular me duele que haya ocurrido cuando, bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas, como dije, de la UNAM, y teníamos la carrera de Periodismo y Comunicación. Cuando vinimos aquí a Tabasco hace ya 35 años, contribuimos, un ex rector de aquí, hermano mío, que lamentablemente murió, Lácides García de Yen, y tu servidor, con un director de un periódico para crear la carrera de comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuando se abrió esta universidad, hace 29 años, incorporamos la carrera de comunicación. Pero sin embargo hemos observado una caída tendencial, y lo observo en las estadísticas, ¿no? La apetencia por estudiar comunicación. Creo que la comunicación debe ser, como tú ya lo comentaste, una carrera también transversal. Todas las carreras deberían de tener el tema de comunicación. Pero a tu juicio, ¿por qué se ha dado esto? ¿Es que ya no queremos ser Jacobo Zabludovsky o Lolita Ayala, o ya no queremos ser jalacables porque además ya ni se necesita, las islas de edición ya son diferentes, trabajamos como estamos haciendo en streaming, etcétera? ¿Qué consideras tú que ha pasado con la carrera de comunicación, no solamente en México, a nivel planetario en general? Sí, mira, una de las críticas que seguramente se ha escuchado es, y yo estudié ciencias políticas también, de la Ibero, pero llevo 15 años en el departamento de comunicación. Eh, y una de las críticas que siempre se ha hecho es que era una carrera como de todo y de nada, ¿no? Que era demasiado amplia. Y en efecto, porque alguien que estudia comunicación a veces terminaba en cine, o en publicidad, o en periodismo, o relaciones públicas, o comunicación interna institucional. Y entonces me da la impresión de que el tener un espectro tan amplio en un mundo que ha apostado por la especialización, de pronto quizá hizo que perdiera atractivo un poco la carrera. Creo que parte de la carrera tenía que ver con lo técnico también, con el uso de la cámara, la edición. Y si bien es cierto que sigue siendo técnico, las computadoras, los teléfonos celulares vinieron a democratizar, ¿no? Un poco se hizo más accesible para el gran público lo que antes era un nicho de los comunicólogos de formación. Y entonces creo que eso nos ha obligado a quienes estudiamos y enseñamos temas de comunicación a entender qué es lo que hace el comunicólogo o la comunicóloga distinto a lo que hace alguien de otra carrera. A mí me parece que la comunicación sigue siendo una de las tareas fundamentales porque hoy todo proceso es un proceso comunicativo. El trabajo, imagínate lo que significa el trabajo a la distancia, comunicar una empresa, ¿no? Entender el estado de ánimo de tus trabajadores para ver qué les preocupa, reflejar la mística y las metas de la empresa. Entender la comunicación hoy cuando la ventana de atención se ha vuelto de este tamaño, porque estamos todos brincando al celular y apenas estamos viendo una cosa y ya nos llegó la notificación de otra. Comunicar en estos tiempos, donde la atención se ha vuelto el bien más escaso de nuestra época, me parece una tarea fundamental.
pocas cosas tan importantes como aprender a comunicar hoy. Lo vemos con la pandemia, para que sepamos usar el cubrebocas o no usar el, ¿no? Entonces yo creo que la carrera sigue siendo de una relevancia extraordinaria, pero que quizá no hemos sabido comunicar esto a los jóvenes que están eligiendo carrera el día de hoy, y quizá cuando los hemos tenido no hemos cumplido las expectativas, también puede ser, ¿no? Y de pronto no les dimos herramientas tan específicas y entonces se sienten un poco desvalidos a la hora de salir al mercado laboral. Pero creo que la comunicación está en el centro de todo, que la carrera tiene una necesidad fundamental y que el reto pues es cómo volvemos a empaquetar y qué aprendemos de este tiempo, de qué hicimos mal o qué podríamos haber hecho mejor para el tiempo que hoy tenemos enfrente. Mario, pues ha sido un lujo platicar contigo. Te agradecemos que hayas aceptado ser el padrino de este inicio de este programa de nuestra universidad, la Universidad Olmeca. Y pues te agradecemos mucho, te deseo mucha salud, mucho éxito, que sigas siendo un referente en los medios de comunicación y también en tu práctica cotidiana como docente. Y esperemos que pronto, cuando volvamos a esta normalidad que nos han platicado, espero que con una vacuna eficiente y que no se nacionalice, sino se universalice, podamos estar platicando tete a tete, no solamente a través de estas redes de comunicación. Te mando un abrazo a nombre de la comunidad de la Universidad Olmeca. Mario, muchas gracias por tu aceptación. A nuestro amigo Eduardo por haber sido el gestor de esta reunión. Espero que pronto podamos estar de otra manera platicando y dialogando contigo. Un abrazo afectuoso desde Tabasco. Ojalá así sea, y un saludo a toda la comunidad y gracias por el honor de estrenar este formato de conversación. Gracias por estos minutos también. Buen día para todos. Gracias.